Los generales de Dios. Por Robert Liardon. Editado por Ariel Vilcaticona. Los generales de Dios. 3. Billy Graham. 1918. Evangelista para el mundo. Mi único propósito en la vida es ayudar a las personas a encontrar una relación personal con Dios, que, yo creo, viene como resultado de conocer a Cristo. Billy Graham. Si los avances tecnológicos del siglo XX fueron una bendición de Dios para que más personas oyeran predicar el Evangelio, entonces no hubo nadie que hubiera aceptado ese desafío mejor que Billy Graham. La vocación de Billy como evangelista trascendería el ministerio en la iglesia, para ocupar un lugar en la escena mundial similar en influencia a la de presidentes y primeros ministros. Él halló una fórmula simple para predicar el Evangelio de Jesucristo, de manera que cientos de miles lo escucharan y respondieran al instante. La campaña. Las personas podían aceptar a Jesús como Salvador personal si concurrían a una campaña, si la escuchaban en una radio, si leían acerca de ella en un libro, si captaban el mensaje en una película o vídeo, o incluso si lo bajaban de internet en formato webcast. En la historia del mundo, nadie ha logrado llegar a tantas personas en nombre de Cristo. En el cristianismo, hoy existen muy pocos nombres tan conocidos como el de Billy Graham. Cuando la vida era más simple. William Franklin Graham hijo nació el 7 de noviembre de 1918 en una granja en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, donde su abuelo había construido una cabaña de madera antes de la Guerra Civil, 4 días antes del armisticio de la Primera Guerra Mundial y un año después de la Revolución Rusa, dos hechos que a la larga dispararían la Guerra Fría. Billy era hijo de William Franklin Graham y de Morrow Coffey Graham. Su abuela materna había sido una presbiteriana que educó devotamente a sus hijos. Cuando ella murió, Billy Frank, como el evangelista era llamado entonces, aún estaba en la escuela primaria. Junio, a su hermana Catherine. Fueron retirados de la escuela el mismo día que murió su abuela. Les dijeron que ella había vuelto a su casa muy feliz. Justo antes de morir, se había sentado en la cama casi riendo, y había dicho: veo a Jesús. Tiene sus brazos extendidos hacia mí. Y ahí está Ben, su esposo. Tiene los dos ojos y las dos piernas. Ben había luchado en la guerra civil. Durante la batalla de Gettysburg perdió una pierna y un ojo a raíz de los disparos de una ametralladora. La historia se había vuelto una leyenda familiar. La adolescencia de Billy transcurrió en medio de la Gran Depresión. Su padre había perdido $4,000, los ahorros de toda la vida, por las corridas bancarias el día en que la bolsa colapsó, pero como los Graham vivían en una granja, pudieron arreglárselas. Por la caída del precio de la leche a 5 centavos el cuarto apenas sobrevivían, pero el gran sentido del humor del padre de Billy mantuvo a todos animados y la familia permaneció unida. A pesar de las penurias, los Graham fueron los primeros en el vecindario que tuvieron una radio en el automóvil. De chico, a Billy le gustaba el béisbol, pero en realidad solo era bueno para estar sentado en el banco. Su parada de pelota era sólida, pero era un bateador zurdo con un récord no muy brillante. Por su altura y por un buen guante, solía jugar en primera base. A los 5 años, fue con su padre a escuchar al jugador profesional de béisbol devenido evangelista Billy Sunday, aunque Billy Frank era demasiado joven como para que las palabras del evangelista le causaran alguna impresión. Todo lo que en realidad recordaba del servicio era que su padre le había dicho secamente que tenía que sentarse sin moverse o el predicador pronunciaría su nombre y lo haría arrestar. Le llevó varios años darse cuenta de que había sido una broma. Sus padres tenían varias maneras de mostrar su devoción. Al día siguiente de su casamiento, construyeron un altar en su hogar y se dedicaron a la lectura diaria de la Biblia. El padre de Billy, educado como metodista, había sido un firme partidario de la prohibición o ley seca. El día en que el movimiento fue repelido, en 1933, llevó cerveza a su casa, llamó a Billy y a su hermana a la cocina, y los obligó a beberla toda hasta que estuvieron a punto de vomitar. De ahora en adelante, les dijo, cada vez que alguno de sus amigos trate de hacerles tomar alcohol, solo díganle que ya lo probaron y que no les gusta. Eso es todo lo que deben decir. No era exactamente un razonamiento tomado de las escrituras, pero funcionaba. Billy sería abstemio toda la vida. Cuando nació su hermana Jane, su padre tuvo un accidente que casi lo mata. Se había acercado a un amigo que estaba usando una sierra de mesa. Cuando el amigo se volvió para escucharlo mejor, un trozo de madera quedó atrapado en la hoja de la sierra y salió disparado sin control hacia el padre de Billy. Le destrozó el mentón y le causó una herida importante en el costado de la cara. Lo llevaron rápidamente al hospital, pero perdió mucha sangre en el trayecto. Los amigos y la familia comenzaron a orar. Por unos días, el panorama no fue alentador. Pero pronto se estabilizó y fue sometido a cirugía plástica para reconstruirle el rostro. Profundamente agradecido por esta respuesta a sus oraciones, William Graham padre no pudo negarse al pedido de un grupo de comerciantes locales que querían usar una porción de sus tierras para un encuentro de oración de un día. A la pregunta de un peón acerca de quiénes eran aquellos hombres, Billy respondió: creo que solo es un grupo de fanáticos que hablaron con mi padre para usar el lugar. Años después, se enteraría de que alguien, en ese encuentro, había orado para que de Charlotte, Carolina del Norte, saliera alguien elegido por el Señor para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Me gustan los combatientes. Cuando Billy tenía 15 años, el Dr. Mordecai inició un avivamiento en Charlotte, pero Billy no tenía el menor interés en participar. Declinó todas las invitaciones durante el primer mes de los encuentros de AM. Sin embargo, esta actitud iría a cambiar cuando AM realizó ciertas acusaciones acerca de una casa de inmoralidad cercana a la escuela secundaria central de Charlotte. Decía que algunos de los estudiantes frecuentaban la casa todos los días durante la hora del almuerzo, y afirmaba que tenía pruebas de ello.
la historia llegó al Charlotte News. Un grupo de estudiantes de la escuela, ofendidos por la acusación, se comprometieron a realizar una protesta frente al estrado durante el siguiente encuentro de AM. Algunos incluso amenazaron con arrancarlo del estrado para darle una lección. El día programado para la protesta, uno de los amigos de Billy le preguntó: ¿por qué no vienes con nosotros a escuchar a nuestro predicador combatiente? Billy respondió: ¿es un combatiente? Me gustan los combatientes, y aceptó ir. Aquella noche, Billy quedó impactado, no tanto por lo que Am había dicho, sino por el poder de su discurso. Esto escribió en su autobiografía. Estaba escuchando otra voz, como se solía decir de Quique Modi cuando predicaba, la voz del Espíritu Santo. Desde aquella noche, Billy concurrió a cuanto encuentro de Am pudo. Am predicó uno de los primeros sermones acerca del infierno que Billy escuchó. Por primera vez, Billy lo tomó como algo distinto de una mala palabra. A medida que esos encuentros transcurrían, Billy se convencía de que era un rebelde y un pecador, pero no estaba seguro de cómo actuar. Había sido bautizado de niño en la iglesia presbiteriana. Había aprendido de memoria el catecismo menor, y se había confirmado en la iglesia asociada reformada presbiteriana ante los ancianos y el pastor, pero esos antecedentes ya no parecían ser más los apropiados. Siempre había creído ser cualquier cosa menos un malvado, íntegro en lo moral, un excelente ciudadano e incluso vicepresidente de su grupo juvenil. Pero cuando Am clavó su mirada en él, Billy comprendió en su ser más íntimo que nada de eso era suficiente. De a poco se dio cuenta de que lo que Am esperaba era que las personas pudieran llegar a conocer a Jesús personalmente, y cuanto más hablaba de ello, más comprendía Billy que en verdad no conocía para nada a Jesús. Entonces, una noche, poco después de que Billy cumpliera 16 años, Am realizó una invitación citando Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estaban cantando el último verso de la segunda canción, mientras la gente pasaba al frente, Billy respondió a la invitación y caminó hacia el estrado junto con las otras 300 personas. ¿Me gustas primero Am tal como soy? Billy describió sus sentimientos en medio de la multitud. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a la mujer a mi lado con lágrimas en sus mejillas. Yo no lloraba. En ese momento no sentía emoción alguna. Tal vez, pensé, no debería estar allí. Tal vez mis buenas intenciones para ser un cristiano verdadero no duren. Me preguntaba si en realidad estaba haciendo el ridículo, y casi doy media vuelta para volver a mi asiento. Al llegar frente a la plataforma, un sastre de nombre J.D. Prebat, un amigo de mi familia con profundo amor por las almas, se puso a mi lado llorando. Me explicó de manera simple, con su fuerte acento europeo, el plan de Dios para mi salvación. Esa explicación se dirigía a mi propio entendimiento mental. No respondía necesariamente a todas las preguntas que me estaba formulando entonces, y no anticipó las preguntas que me asaltarían en los meses y años venideros. Pero anticipó de forma simple los hechos que necesitaba saber para transformarme en un hijo de Dios. Había llegado el momento de comprometerme con Cristo. Intelectualmente, acepté a Cristo hasta el punto de que reconocí que todo lo que sabía sobre él era verdad. Fue una aceptación mental. Emocionalmente, sentí que quería amarlo porque él me amaba. Pero el asunto de fondo era si yo iría a poner mi vida en sus manos. Billy también describió esa noche a su biógrafo William Martin en A Perpetuit Honorum Profeta con honor. No tenía lágrimas. No tenía emociones. No escuché ningún trueno. No había relámpagos, pero ahí mismo me decidí por Cristo. Así de simple. Así determinante. Universidad y ordenación. Billy no había prestado mucha atención a la universidad hasta que llegó el momento de inscribirse. En el fondo, siempre había supuesto que ingresaría a la Universidad de Carolina del Sur. Pero cuando el Dr. Bob Janes fue a dar una charla al colegio secundario, y Billy descubrió que varios amigos suyos tenían pensado ingresar a la institución a la que Janes había puesto su nombre, decidió también concurrir a la Universidad Bob Janes. El verano previo al ingreso, comenzó junto a un amigo a vender cepillos Fuller de puerta en puerta para ganar algo de dinero. A pesar de las dificultades del trabajo, Billy vio que podía ganar entre $50 y $75 por semana, una suma respetable para un joven en 1936. Aprendió a orar mientras iba de casa en casa mostrando los productos. También buscaba oportunidades para compartir su fe en Cristo, algo que le resultaba un poco fortuito, ya que aún estaba aprendiendo a percibir la guía del Espíritu Santo. En el otoño, ingresó a la Universidad Bob Jones. Halló una institución severa en lo social y con clases difíciles. Las salidas en pareja eran estrictamente controladas y siempre requerían un acompañante. Fuera de los momentos controlados, no se permitía a los muchachos charlar con sus novias, y durante las citas, no estaba permitido que se tomaran de las manos o que se sentaran en el mismo asiento en el ómnibus. Las conversaciones con personas del sexo opuesto durante el tiempo libre no debían durar más de 15 minutos. El aula era también un ambiente severo. Raramente se toleraban las preguntas, y cuando sucedía, era solo con el propósito de aclarar algún punto de lo que se estaba enseñando, no para discutir interpretaciones u opiniones diferentes. Lo que importaba eran las interpretaciones de Jones de las doctrinas y las escrituras. Todo lo demás estaba fuera de discusión. Cuando enfermó de gripe, Billy decidió cambiar la estructura agosto, diante de la Universidad Bob Jones por los cielos soleados y la enseñanza menos rígida del Instituto Bíblico de Tampa, en Florida. Billy se pasó a la nueva universidad, no sin antes recibir una advertencia de Jones acerca de lo desastroso de la decisión. Jones le dijo que si se iba, a lo sumo podría aspirar a ser un predicador bautista pobre y provinciano en algún lugar en medio de la nada.
Billy se fue. El atractivo de estar al sol, el golf y las citas más libres pudo más que la profecía sobre el desastre. En Florida, Billy conoció a Emily Cavanaugh, una bella compañera de clases con la que comenzó a salir y con la que poco tiempo después decidió casarse. Sin embargo, ella le confesó que estaba enamorada de otro compañero de clases que, además, predicaba mejor que Billy, quien quedó perplejo. Según el hermano de Billy, Melvin, ella quería casarse con un hombre que llegara a ser algo en la vida. Esto llevó a Billy a indagar en su alma acerca de la voluntad de Dios para su vida, y cómo lograrlo. Se sintió llamado a ser ministro, pero sentía también que no era la persona adecuada. Pasaba las noches caminando por el predio de la universidad, orando para convencer a Dios de que podía hacer mejor cualquier otra cosa. Sin embargo, al bucear en su corazón, halló que sus sermones van mejorando, y que las invitaciones que hacía para que la gente recibiera a Cristo generaban cada vez más respuesta. Entonces, en una de las noches que pasó caminando en un campo de golf en Tampa en 1938, Billy decidió acatar lo que sintió que estaba inevitablemente establecido en su corazón. Debía ser ministro del Evangelio. Se arrodilló sobre el césped y se extendió boca abajo para orar. «Oh, Dios. Si quieres que te sirva, lo haré», dijo llorando. Más adelante, ese año, Billy se convenció de que su bautismo presbiteriano de la infancia no era suficiente, y permitió que un ministro bautista lo bautizase por inmersión. A principios de 1939, fue ordenado ministro bautista sureño. Cuando uno de los ministros que oficiaban la ordenación comenzó a indagarlo acerca de su teología, Billy se puso impaciente. Con el objetivo de poner fin al interrogatorio, dijo: «Hermano, me has escuchado predicar y has visto cómo el Señor ha bendecido. No soy un experto en teología, pero conoces lo que creo y cómo predico. Eso debería ser suficiente para contentarte». El hombre sonrió, como algunos otros, y decidieron que ya estaba bien. No hubo más preguntas para Billy. El entrenamiento de un evangelista. Resuelto el tema del bautismo, Billy comenzó a practicar sermones y a pulir su voz, de la que Bob Jones le había dicho: «Tienes una voz persuasiva. Dios puede usar esa voz tuya. Puede hacerlo con poder». Practicaba los sermones parado en un establo viejo o sentado en una canoa, en medio de un lago, donde predicaba a los peces. El verano posterior a su ordenación predicó durante 2 semanas en la iglesia bautista Huelaca, un pueblo de pescadores en el río St. John. Solía caminar durante el día por las calles de la ciudad, orando y predicando a las grietas de las aceras. Después, le pidieron que predicara 6 semanas en el tabernáculo del Evangelio de Tampa, cuando el pastor se tomó un tiempo de descanso. Los sábados, cuando el santuario estaba vacío, iba y predicaba a los asientos. Era como tener su propia iglesia. Billy poseía cierta autenticidad que atraía a sus audiencias. Tenía una forma de ser simple, honesta. Una caballerosidad sureña que lo hacía sonar convincente tanto a pobres como a ricos, y como muchos evangelistas jóvenes, llenaba sus sermones con toques sinceros y emotivos, aunque a veces lo que relataba en las prédicas no tuviera estrecha relación. Tenía a su favor que nunca se había considerado teólogo, y durante toda su vida deseó haber leído y estudiado más. También descubrió que si se apegaba a lo básico y predicaba con sinceridad, las personas le ofrecían sus corazones al Señor. Billy se graduó en 1940 del Instituto Bíblico de Florida. Existía la tradición siguiente. Justo antes de la ceremonia de graduación, se le pedía a uno de los miembros de la clase que leyera una profecía que él o ella hubiesen compuesto y orado por esta durante la noche de talentos. Aquel año, la lectura fue realmente casi profética, porque la mujer elegida leyó: «En cada época, Dios elige un instrumento humano para hacer relumbrar su luz en la oscuridad». Hombres como Lutero, John y Charles Wesley, Moody y otros fueron hombres comunes, pero que habían oído la voz de Dios. Las condiciones en que se movieron eran negras como la noche, pero tenían a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Romanos 8:31. Se dijo que Lutero revolucionó el mundo. No fue él, sino Cristo que trabajaba a través de él. Es el momento oportuno para otro Lutero, otro Wesley, otro Moody. Hay lugar para otro nombre en la lista. Hay un desafío esperándonos. 14. Wheaton y Ruth. El último año de la estadía de Billy en el Instituto Bíblico de Florida, un abogado de Chicago llamado Paul Fischer escuchó sus prédicas y le ofreció costearle el primer año en la Universidad de Chicago si quería inscribirse allí. Después de algunas vacilaciones, especialmente sobre si Wheaton lo aceptaría al conocer sus calificaciones del secundario, Billy se postuló y fue aceptado. Ni la Universidad Bob Jones ni el Instituto Bíblico de Florida eran instituciones acreditadas, por lo que Billy estaba por primera vez en vías de recibir un diploma de una universidad acreditada. Por suerte para él, Wheaton le otorgó equivalencias por varias materias que había cursado en el Instituto Bíblico de Florida, por lo que pudo ingresar como estudiante del segundo semestre. Entonces, en diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor y los Estados Unidos ingresaron en la Segunda Guerra Mundial. El primer impulso de Billy fue ofrecerse como voluntario, pero como era ministro, decidió hacerlo como capellán. Para lograr esto, primero debía graduarse, lo que lo mantuvo en Wheaton. Mientras estaba allí, conoció a Ruth Bell. Ruth nació en China, donde sus padres habían sido misioneros. Pasó sus primeros 7 años en Asia. Asistió a la escuela en Pyongyang, ya perteneciente a Corea del Norte. Billy se sintió inmediatamente atraído por sus ojos color avellana y su bella figura. A pesar de que ella quería ser misionera en el Tíbet, Billy comenzó a cortejarla y en unos pocos meses le propuso matrimonio. Ruth decidió tomarse un tiempo antes de responder a la propuesta. Al enfermar su hermana de tuberculosis, abandonó Wheaton para cuidarla.
Una noche, mientras iba a predicar, Billy recibió una carta de Ruth en la que le anunciaba que se casaría con él. Lo explicaba todo en las páginas subsiguientes. Después de llegar a la iglesia, Billy leyó una y otra vez la carta. Luego, fue hacia el púlpito y predicó acaloradamente. Cuando terminó, el pastor se le acercó y le preguntó: ¿sabes lo que acabas de decir? Desprevenido, Billy respondió honestamente: no. Estoy seguro de que las personas tampoco, agregó el pastor. Billy y Ruth acordaron esperar hasta después de haberse recibido para casarse. Se graduaron el mismo año y se casaron en el verano, el 13 de agosto de 194-3, un viernes. Poco después, Billy se hizo cargo de la Village Church, en Western Springs, Illinois, en calidad de pastor. La iglesia tenía menos de 100 miembros, de los cuales solo unos 50 concurrían regularmente a los servicios. Todo lo que había de la iglesia eran los cimientos, y allí se reunían. Como eran tiempos de guerra, Ruth comparaba los cimientos con un refugio antiaéreo. Hacia 1944, la concurrencia se duplicó a más de 100 personas por semana. Billy aún esperaba ser nombrado capellán, pero con la guerra en su fase final, las oportunidades lo llevarían en una dirección diferente. El ministerio radial comienza. Un ministro local que era entrevistado regularmente en la radio llamó un día de Billy para ofrecerle un programa radial que había planeado, pero que no tenía tiempo de grabar. Billy dio a conocer la idea a la congregación y, en un primer momento, pensaron que iba a costar demasiado. Pero cuando consiguieron una forma de pagarlo, estuvieron de acuerdo. Y probaría ser otro punto de inflexión para el ministerio de Billy. Su voz resonante sonaba muy bien en la radio. A medida que el programa ganaba popularidad, Billy fue llamado con más frecuencia a realizar alcances evangélicos en otras zonas. Sin embargo, esto pronto trajo tensión en su congregación. Pensaban que pagaban el salario de un pastor a tiempo completo y solo tenían uno a medio tiempo. Cerca del fin de la guerra, Billy contrajo paperas y eso terminó con sus esperanzas de ser capellán de una vez por todas. Le pidieron ser el primer empleado y organizador de un ministerio en ciernes. Juventud para Cristo, Internacional. Después de mucha oración, aceptó el puesto, renunció a su iglesia y se le concedió la baja del cuerpo de capellanes. Billy se convirtió en un evangelista a tiempo completo. Predicaba en todo lugar donde Juventud para Cristo le consiguiera un lugar de reunión. Billy se sintió de nuevo como un vendedor, solo que esta vez llevaba su Biblia en vez de una valija llena de cepillos. La organización creció rápidamente en un Estados Unidos de posguerra, y el entusiasmo de Billy por el evangelio se contagiaba en todo lugar al que iba. Después, el 21 de septiembre de 1945, nació el primer hijo de los Graham, Virginia Leftwich, apodada Gigi. Billy se ganó el sobrenombre de ametralladora de Dios debido a la velocidad con la que hablaba y a la energía que manifestaba en la plataforma. Algunas personas llamaban vodevil cristiano a las concentraciones de Juventud para Cristo, ya que sus actividades incluían desde bandas y concursos hasta animales amaestrados y presentadores con coloridas corbatas de moño. A pesar de ello, esas reuniones se hicieron cada vez más populares. 1 millón de jóvenes del país asistían a una reunión de Juventud para Cristo en una semana. Usted habló de algo que yo no tengo. En la primavera de 1946, Billy y el equipo de Juventud para Cristo viajaron a Europa para iniciar el ministerio allí. Era el primer viaje de Billy al extranjero, y después de un inicio accidentado en una base militar que quería coristas más que una reunión de avivamiento, las cosas comenzaron a mejorar. Billy disfrutaba la vida de un evangelista, y su sinceridad y energía continuaron favoreciéndolo, a pesar de las diferencias culturales que le hicieron difícil que se adaptara a Europa. En octubre de 1946, Billy escuchó a un ministro de nombre Stephen Olford cuando este ministró en Hildenborough Hall, Kent. El texto de Olford fue Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, que lleva a desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Al escuchar ese mensaje, Billy comenzó una lucha por obtener la llenura del Espíritu Santo y su unción en su ministerio. Al final del servicio, Billy se acercó a Olford y le dijo: Señor Olford, quiero hacerle una sola pregunta. ¿Por qué no hizo una invitación? Yo hubiera sido el primero en pasar adelante. Usted habló de algo que yo no tengo. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo en mi vida también. Sobre la reunión con Olford, Billy comentó: buscaba algo más de Dios para mi vida y sentí que ahí había un hombre que podía ayudarme. Tenía una dinámica, una emoción, una alegría que yo deseaba adquirir. Billy y Olford acordaron reunirse en poco tiempo en Gales, cerca del lugar donde Billy tenía programado predicar. Pasaron un día juntos, estudiando las escrituras, después de lo cual Billy oró: Señor, no quiero irme sin conocer esta unción que tú le has dado a mi hermano. Sin embargo, Billy no recibió esa bendición, pues su sermón esa noche fue común y corriente, y no del estilo de prédica galés, frase que quizá quedó de los días de Evan Roberts y el avivamiento galés. Los dos hombres se reunieron nuevamente al día siguiente, y Olford comenzó a enseñarle sobre la llenura del Espíritu Santo y cómo uno debía quebrantarse como lo había hecho Pablo cuando dijo que estaba crucificado con Cristo antes de recibir la llenura del Espíritu. Le enseñó a Billy que allí donde el Espíritu es en verdad el Señor de la vida hay libertad, la libertad sublime de la completa sumisión de uno mismo en un estado de entrega continua al habitar del Espíritu Santo de Dios. La respuesta de Billy fue esta: Stephen, lo comprendo. Eso es lo que quiero. Billy fue conocido como la ametralladora de Dios debido a la velocidad con la que hablaba y la energía que manifestaba. A media tarde, los dos hombres se arrodillaron para orar. Olford describió lo que había sucedido cuando oraron. Todo el cielo se desató en esa habitación pequeña e inhóspita. Era como Jacob cuando clamó a Dios: no te soltaré hasta que me bendigas.
Billy describió su exclamación después de la oración. Mi corazón está lleno del Espíritu Santo. Lo tengo. Estoy lleno. Estoy lleno. Este es el punto de inflexión de mi vida. Esto revolucionará mi ministerio. Los efectos fueron inmediatos. Según Olford, esa noche Billy debía hablar en una gran iglesia bautista de las inmediaciones. Cuando se levantó a predicar, era un hombre totalmente ungido. Los oyentes galeses atascaron los pasillos. Hubo caos. Prácticamente, toda la audiencia pasó al frente. Olford le contó a su padre esa noche. Papá, algo le pasó a Billy Graham. El mundo va a oír hablar de este hombre. Va a dejar su huella en la historia. Billy Graham y el Espíritu Santo. Así comenzó una relación tenue entre Billy Graham y lo que se conoce como la llenura o bautismo del Espíritu Santo. Billy ha admitido que él nunca ha orado en lenguas, pero también dijo que creía que debía ser una experiencia maravillosa para aquellos que la tenían, pero es difícil, si no imposible, unir su éxito de 6 décadas como evangelista solamente a su voz atractiva, a su figura alta y desgarbada, y a su encanto sureño. Billy Graham no es un cristiano carismático, y es interesante notar que nunca mencionó el incidente con Stephen Olford en su autobiografía, Ustas primero am tal como soy, y en lugar de ello dejó que otros biógrafos revelaran la historia. Al mismo tiempo, Billy no rehuía de los carismáticos más que de los políticos, como Billy y Harry Rodham Clinton, que eran impopulares con el mundo evangélico en su conjunto. En su autobiografía, Billy llamó a Oral Roberts viejo amigo y él fue el orador principal en la inauguración de la Universidad Oral Roberts en 1967. Muchos creen que fue Billy quien legitimó el ministerio de Oral al invitarlo a su podio en 1950 y permitirle que realizara la oración inaugural. David Arrey describió este acontecimiento en su libro Oral Roberts, Una vida americana. Al dejar el Hotel Portland para tomar un taxi rumbo a la campaña, Billy justo salía. Con su amabilidad de siempre, Graham tomó la mano de Oral y le pidió que él y Evelyn viajaran con él. Oral puso reparos, pero Billy insistió. Dentro del taxi, le dijo a Oral que esperaba que se sentara en la plataforma y condujera la oración nocturna. Oral protestó. Billy, no te puedes permitir que yo haga la oración. Mientras continuaban viajando, Billy le dijo a Oral que él y Cliff Barrows habían visitado una campaña de Roberts unos meses antes en Florida sin haber sido notados, y que habían sido bendecidos por ello. También reveló que la hermana de su esposa había recibido sanidad en un ambiente pentecostal. Él no se sentía avergonzado de que se lo identificara con Oral Roberts. Oral hizo la oración de la tarde, y esa noche, después de que él y Evelyn regresaran a la cafetería del hotel, Billy y Ruth Graham insistieron en unírseles para comer un bocadillo. La reunión fue breve, informal e imprevista. Pero tuvo un gran significado para Oral. Su aparición en la plataforma de Graham era un reconocimiento sin precedente para un pentecostal de un ministro evangélico, en especial de Billy Graham. La amabilidad personal de Graham, su aceptación alegre y sana de un compañero cristiano colocaron a Oral de un momento a otro en un mundo más grande, más respetable, del que jamás había imaginado que podía ser parte. Había vislumbrado una visión que Graham abriría para él más claramente 16 años después. 24. La oración con Olford parece la experiencia más cercana de Billy a la de la llenura del Espíritu Santo, según definiría un carismático. Si Billy sinceramente buscaba el bautismo del Espíritu Santo, quizá lo hizo en el sentido limitado que los evangélicos parecen usar cuando leen Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, por el fruto del Espíritu, pero no por los dones. Además, quizá definan los dones como algo mucho menor de lo que en verdad son, algo más como instintos espirituales que manifestaciones del poder de Dios, como fueron ilustrados en la vida de Jesús y de los apóstoles. Parece que Billy solo buscó el poder de Dios para predicar. Deseaba a Dios para ser un evangelista ungido y, por lo que se ve, Dios respondió a esa oración. Pero da la impresión de que Billy puso ese límite. Quería lo suficiente de Dios como para cumplir su llamado, pero quizá no tanto como para que las cosas se salieran de control. Quería ver a las personas conmovidas pasar al frente en respuesta a sus llamados al altar, pero ver las manifestaciones del Espíritu como las que ocurrieron en los ministerios de John Wesley y Charles Finney, y en las reuniones al aire libre de Kentucky quizá resultase demasiado para él, como parece serlo para la mayoría de los cristianos estadounidenses del siglo XX. Los evangélicos se han apartado significativamente de la forma en que comenzó con John Wesley, que liberó a la salvación de las garras deterministas del calvinismo. La gran revelación que sacudió al evangelismo fue considerar que era una decisión del individuo ser salvo o no, aunque todavía se deberá buscar la salvación con temor y temblor, véase Filipenses 2:12, y no podrá suceder sin la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, con evangelistas como Moody y Graham, la decisión del individuo tenía una importancia preponderante. Las campañas de Billy comienzan. Al año siguiente, 1947, Billy regresó para viajar por los Estados Unidos. Comenzó concentrando sus campañas, como las llamaba, tomando a préstamo el término de Moody, en ciudades específicas. Ese año, las campañas tuvieron lugar en Grand Rapids, Michigan y Charlotte, Carolina del Norte. En 1948, las campañas de Billy fueron en Augusta, Georgia y en Modesto, California. En 1947, también fue invitado a hablar en las Northwestern Schools de Minneapolis, Minnesota, donde el director de las escuelas, el Dr. W. Riley, llevándolo aparte, le dijo que sentía que Billy debía ser el siguiente director de la institución educativa. Por supuesto, Billy se conmocionó, pues, aunque tenía casi 30 años, pensó que una tarea semejante podía ser algo que le sucediera muchos años después. Pero Riley tenía 86 años y una salud frágil.
Falleció el 5 de diciembre de 194-7 y a pesar de que Billy no tenía otro título más que su diplomatura y de haberse graduado solo 4 años antes, la junta de directores respetó los deseos del director fallecido y le ofreció a Billy la dirección de las Northwestern Schools. A pesar de la inoportunidad, Billy aceptó un programa de la campaña del puesto interino con la esperanza de que fue Billy Graham. Por poco tiempo. No tardó mucho en darse cuenta de que se había metido en un nido de avispas. Como la institución acababa de concluir la construcción de un nuevo edificio administrativo, estaba sin fondos. A Billy no le faltaban ideas sobre cómo corregir las estrecheces financieras de la escuela, pero le faltaba la experiencia y la paciencia para esperar a que tuvieran lugar. Quería hacer cambios de envergadura de la noche a la mañana, lo que provocaba el malestar de muchos miembros de la junta. También pasaba la mayor parte del tiempo de viaje, evangelizando. Obviamente, Billy tenía el potencial de liderazgo como para producir cambios en Northwestern, pero le daría a la escuela la atención que ésta requería. En los años siguientes, Billy sería una gran figura insigne como director ausente, pero la institución quedó sin su presencia para seguir adelante por sí misma lo mejor que pudiera. Sin embargo, Billy añadió la recaudación de fondos para la universidad a sus objetivos evangélicos, y esto pareció ser de gran ayuda. El dinero comenzó a ingresar, y pronto la situación financiera de la institución mejoró lo suficiente como para aumentar los salarios a un monto más adecuado. A pesar de los momentos difíciles, cuando Billy trató de renunciar en 19-5, la junta se negó a aceptar su dimisión. Mientras tanto, los Graham habían añadido 2 nuevos miembros a la familia. Anne Morrow Graham, que nació en mayo de 1948, y Ruth Bates Graham, a la que apodaron Bundy, en diciembre de 1950. ¿Tiene errores la Biblia? Alrededor de esa época, Billy tenía una nueva lucha que debía resolver antes de que pudiera perfeccionar el mensaje que llegaría a ser tan poderoso en los años siguientes. Charles Templeton, un compañero evangelista que había conocido mientras trabajaba para la Juventud para Cristo, lo había animado a continuar con su educación, con la esperanza de que ello pudiera mejorar sus prédicas. Ahora, como director de un instituto bíblico, parecía apropiado que Billy siguiera el consejo de su amigo y buscara un doctorado. Por otro lado, Templeton había renunciado como pastor en Toronto y se había inscrito en el seminario teológico de Princeton. Ambos se habían hecho amigos en poco tiempo, y cuando Templeton comenzó a luchar con algunos temas teológicos relacionados con lo que estaba aprendiendo, en particular respecto a la autoridad y exactitud de la Biblia, Billy se sintió identificado con esos sentimientos. Con el transcurso de los años, Billy amplió también sus lecturas y añadió a los pioneros de la neo-ortodoxia, Calvert y Reinhold Niebuhr, a su lista. No pasó mucho tiempo para que sus escritos lo forzaran a comenzar a cuestionar muchas creencias que tenía desde la niñez. Nunca dudó del mensaje central del Evangelio, ni de la deidad de Cristo, pero sí comenzó a sentirse confundido sobre otros temas de relevancia. Así que Billy decidió dedicar muchas horas a estos temas, en particular la inspiración y la infalibilidad de la palabra de Dios. La lectura de las obras de teólogos y eruditos sobre ambas perspectivas del tema hizo que Billy se sintiera todavía más confundido. Sin embargo, sabía que Pablo había escrito: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16, y que Pedro escribió, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21, y que incluso Jesús mismo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24:3-5. Pero ¿estaban las escrituras verdaderamente inspiradas? ¿Eran escritos dados por Dios? El tema surgió en una serie de conversaciones con Charles Templeton. Los estudios de filosofía y antropología de Templeton lo habían llevado a la decisión de leer la Biblia como una metáfora en lugar de como una verdad literal. Graham descubrió que no podía abordar todos los problemas que Charles le presentaba, pero todavía creía que debía creer en la exactitud de la Biblia e interpretarla literalmente si iba a ser fiel a Dios y a su llamado. Templeton le dijo que esa posición estaba atrasada 50 años. Las personas ya no aceptan la Biblia como un texto inspirado como tú haces. Tu fe es muy simple. Tu lenguaje es anticuado. Vas a tener que aprender un nuevo léxico si vas a alcanzar el éxito en tu ministerio. Alrededor de esa época, en una conferencia, Billy se reunió con Henrietta Mears, directora de educación religiosa de la primera iglesia presbiteriana de Hollywood. Aunque había recibido una educación similar a la de Charles Templeton acerca del pensamiento moderno de la Biblia, su entusiasmo por Jesús era muy diferente. Tenía absoluta confianza en la integridad de las escrituras escritas, y su compasión por sus estudiantes no se parecía en nada a algo que Billy hubiese experimentado antes. En comparación, la pasión de Templeton parecía ser solo para lo intelectual. Billy vio las opciones trazadas por estas dos personas en el camino por delante. Billy le contestó a Charles tan honestamente como pudo: Chuck, no tengo capacidad para resolver estas preguntas. Las mentes más brillantes del mundo las han analizado y han adoptado una u otra. No tengo tiempo, ni inclinación ni la idea de hacerlo. Me doy cuenta de que si digo, la Biblia dice y Dios dice, obtengo resultados. He decidido que no voy a luchar más con estas preguntas. Templeton le dijo que tal actitud era equivalente a un suicidio intelectual, pero Billy estaba decidido. O creía en la Biblia y en lo que lo había llevado hasta donde estaba en ese momento, o dejaría el ministerio. Después de todo, no era tan tarde para ser productor de leche.
No tenía tiempo para tener doblez sobre ello. ¿La Biblia era la palabra de Dios o no lo era? Aún luchando con esos pensamientos, Billy salió por la noche a hacer una caminata por las montañas de San Bernardino, decidido a ponerle punto final a ese debate. Era una noche hermosa, con una luna brillante. Se dejó caer de rodillas, abrió su Biblia delante de él en un tocón de árbol, y oró. Dios mío. Hay muchas cosas en este libro que no entiendo. Hay muchos problemas para los que yo no tengo solución. Muchas cosas parecen contradicciones. Existen áreas que parecen no estar en correlación con la ciencia moderna. No puedo contestar algunas preguntas filosóficas y psicológicas que Chuck y otros formulan. Padre, voy a aceptar esto como tu palabra, por fe. Voy a dejar que la fe vaya más allá de mis preguntas intelectuales y mis dudas, y voy a creer que esta es tu palabra inspirada. Cuando se puso de pie, sintió el poder de la presencia de Dios por primera vez en meses. La batalla en su espíritu estaba terminada. Años después, el propio Reinhold Niebuhr acusaría a Billy de predicar de forma demasiado sencilla. Sentía que el estado de la condición humana era mucho más complejo que la forma en que Billy hablaba de ella y que sus respuestas eran demasiado limitadas en alcance. En cuanto a Templeton, escribió en Memoir. Estoy profundamente en desacuerdo con el Billy en su perspectiva de la cristiandad, y pienso que mucho de lo que dice es una tontería pueril. Pero no hay engaño en él. Cree en lo que cree, con una inocencia invencible. Es el único evangelista de masas en el que confiaría. Lo extraño. Lanzamiento de las cruzadas. Después de esa decisión, Billy enfrentó la campaña que demostraría ser la plataforma de lanzamiento de un ministerio que continuaría en las décadas siguientes. En 1949, tenía programadas 4 campañas en Miami, Florida, Baltimore, Maryland, Altoona, Pensilvania y Los Ángeles, California. Sería en la última campaña en Los Ángeles donde Billy pararía por primera vez la atención de toda la nación y quizá del mundo. Una organización con el nombre de Christ for Greater Los Ángeles Cristo para el Gran Los Ángeles había invitado a Billy a hablar en su próximo avivamiento, que tenía previsto comenzar en septiembre, con una duración de 3 semanas. Billy aceptó con algunas condiciones. Primero, quería que se invitara a participar a una base más amplia de iglesias, de modo que se incluyera tanta variedad de denominaciones como fuera posible. Segundo, pidió que se recaudaran entre $7,000 y $25,000 a fin de publicitar y promover el evento. Tercero, quería una carpa más grande, que tuviera asientos para más de 5,000 personas. La experiencia en las campañas le había enseñado que la cantidad de personas por lo general aumenta con las reuniones. Billy había adoptado muchas técnicas de avivamiento de D.L. Moody, y sentía que esas cosas eran necesarias si el avivamiento iba a tener éxito. Ese momento, los evangelistas consideraban que una campaña era exitosa si se hablaba a unas 2,000 personas y 50 de ellas pasaban al frente en el momento de la invitación. Billy sintió que el éxito de Los Ángeles, como imán mediático que era, podía enviar ondas por todo el mundo. No quería que los organizadores tuvieran expectativas demasiado limitadas. Pero muchas personas pensaban que se estaba comportando de manera egoísta y que el dinero que solicitaba era demasiado. Otros incluso alegaron que estaba pidiendo tanto dinero a fin de quedarse con una parte para él. Sin embargo, las habilidades de liderazgo de Billy triunfaron y convenció a un número suficiente de miembros del comité para que aceptaran su visión y la pusieran en marcha. La víspera de la campaña parecía que el avivamiento iba a irse a pique. Los medios de comunicación parecían apáticos respecto de cubrir el evento, y los organizadores dudaban de poder conseguir algún tipo de cobertura. La conferencia de prensa previa no fue muy concurrida y no produjo ni una línea en los periódicos locales. No se imprimió ninguna información, con la excepción de las publicidades que el comité había comprado para imprimir en las secciones de la iglesia. Sin embargo, Billy siguió adelante. Había aceptado una invitación para hablar ante un grupo de famosos de Hollywood en Beverly Hills, y allí conoció a Stuart Tanlin, quien tenía un programa de radio local muy popular, patrocinado por una empresa tabacalera. Stuart le dijo a Billy que podía invitarlo al programa y que, si lo hacía, iba a llenar la carpa. Billy pensó que estaba bromeando, pero, aún así, le agradeció. Se organizó un grupo para que cubriera el evento en oración. Cada miembro del equipo oraba cada vez que podía, y 40 o 50 integrantes iban juntos a orar antes de asistir a la reunión cada noche. Se sentaban adelante y después oraban con los que pasaban al frente. Billy decidió aceptar la Biblia como la palabra de Dios por fe. Las reuniones comenzaron según lo planeado. Aunque al inicio la audiencia llegaba a alrededor de 3,000 personas, y alrededor de 4,000 los domingos por la tarde, la carpa nunca estuvo llena. Billy también se dio cuenta de que estaba hablándoles a audiencias que ya eran salvas más que a no cristianos, así que el número de quienes respondían a los llamados al altar era bajo. Al aproximarse el fin de semana, se dieron cuenta de que habían cubierto el presupuesto. Algunos pensaron que quizá valía la pena extender las reuniones un poco más. Billy llevó el tema a oración. Una vez que las reuniones comenzaron, Stuart Tanlin demostró ser fiel a su palabra e invitó a Billy a hablar en su programa de radio. Billy sabía que algunos miembros del comité se molestarían por su presencia en el programa debido a su conexión con Hollywood, pero también pensó que, si iba a lograr que algunos pecadores fueran a la campaña, tenía que encontrar la forma de invitarlos directamente. El entusiasmo de Stuart era desbordante cuando le dijo a su audiencia que fuera a la campaña de Billy Graham y lo escuchara predicar. Billy se sorprendió aún más cuando Stuart anunció que él mismo tenía planeado asistir. Stuart asistió, pero lo que experimentó fue diferente del mero entretenimiento que él esperaba. Su corazón luchó con lo que Billy había dicho en la campaña y, enojado, salió de las reuniones una y otra vez.
Sin embargo, regresaba y, finalmente, sería la lucha de Stuart con el arrepentimiento lo que haría dar un giro al evento. Billy y otras personas decidieron seguir el ejemplo de Gedeon y poner un vellón, y pedirle a Dios una señal que les mostrara si debían extender o no la campaña. Stuart, al final, fue el que proveyó esa señal. A las 4:30 de la madrugada, la mañana posterior a haber puesto el vellón, Stuart llamó a Billy para decirle que estaba en el vestíbulo y que necesitaba verlo de inmediato. Billy despertó a Ruth, que fue a orar al cuarto de al lado con Grady y Wilma Wilson. Una vez que Billy se vistió, Stuart y su esposa, Suzy, que había estado orando por él durante algún tiempo, fueron a la habitación. Stuart y Billy hablaron durante un rato y oraron juntos, y Stuart le entregó su corazón al Señor. La noche siguiente, en el servicio, pasó al frente en respuesta al llamado al altar. Debido a esa respuesta, Billy y el comité se dieron cuenta de que la obra de la campaña todavía no estaba terminada y decidieron extenderla. Sin embargo, todavía no habían decidido por cuánto tiempo. Inflen a Graham. La primera semana de la campaña extendida, Stuart dio su testimonio en la radio y así comenzó a crecer el interés. Billy y su equipo pusieron otro vellón para decidir si volver a extender la campaña y la respuesta llegó en la reunión la noche siguiente. Cuando llegaron, el lugar estaba repleto de periodistas y fotógrafos, los primeros de prensa que habían visto. Cuando Billy le preguntó a un reportero por la reciente curiosidad de los medios, este le respondió: acabas de recibir un guiño de William Randolph Hearst. Por alguna razón, Hearst, el cascarrabias magnate de la prensa escrita conocido por usar la influencia del poder de la prensa, había oído que Graham era un patriota rojo, blanco y azul que llamaba a una renovación espiritual. Hearst consideró que Graham tenía un mensaje que la nación necesitaba escuchar, así que envió un telegrama con unas palabras sencillas a sus editores: inflen a Graham. Esto cambiaría el alcance de Billy para siempre. A la mañana siguiente, la nota central de Los Angeles Examiner era sobre la campaña y también lo fue el titular del vespertino Los Angeles Herald Express, ambos periódicos de Hearst. La historia se difundió en Nueva York, Chicago, San Francisco y Detroit, y luego en los periódicos de la competencia. De nuevo, el comité tuvo su señal de que la campaña debía continuar, y la carpa más grande que Billy había pedido pronto se llenó a rebosar. El 14 de noviembre, incluso el Time cubrió la campaña de Los Ángeles. El artículo presentaba a Billy como el próximo gran evangelista de Estados Unidos. Estamos en la víspera de un gran avivamiento nacional, dice el evangelista Billy Graham. Un avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua, enviado por el cielo, que atravesará la nación, según palabras de Joel. Mano a la hoz, que la mies está madura. Esa semana, en una enorme carpa, la carpa de avivamiento más grande de la historia, en el centro de Los Ángeles, el evangelista Graham parecía empuñar la hoz del avivamiento como nadie lo había hecho desde Billy Sunday. Patrocinado y financiado por empresarios, ministros y grupos como Christian Endeavor, Juventud para Cristo y los Gedeo, MES, Billy Graham, de 31 años, llegó en septiembre para conducir un avivamiento de 4 semanas. No había asientos disponibles. Los patrocinadores de Graham, Uli, dos con el nombre de Cristo para el Gran Los Ángeles, pensaban que Billy realizaría reuniones solo durante 4 semanas. Pero esa semana ya había superado su compromiso original de 2 semanas, y atrajo a multitudes cada vez mayores cada noche. Aproximadamente, unas 250.000 personas habían ido a escucharlo, la carpa tenía capacidad para 6.280 personas, y casi todos los ministros importantes de Los Ángeles habían estado en la concurrida plataforma de Billy Graham. William Franklin Graham, hijo, oriundo de Carolina del Norte, rubio y con una voz fuerte, un ministro bautista del sur que también es director de las escuelas Northwestern en Minneapolis, domina a la audiencia desde el momento en que anda en la plataforma alazán, cada salsón de envíen el gran avivamiento a mi alma. Su micrófono de solapa añade volumen a su voz profunda y le permite caminar por la plataforma mientras habla, y se pone de puntillas para profundizar en un tema, apretando el puño, señalando con el dedo el cielo, en un esfuerzo por conseguir que sus palabras lleguen a los rincones más lejanos de la carpa. En Tal como soy, Billy explicó que a pesar del aumento de la cobertura de la prensa, lo que ocurrió a continuación no pueden explicarlo los titulares. Después de todo, es Dios quien cambia los corazones. Comenzaron a producirse testimonios similares a los de Stuart Tamblyn. Una noche, un técnico que había sido juzgado por hacer escuchas telefónicas para la mafia pasó al frente y fue salvo, lo que le dio a Billy la poco frecuente oportunidad de reunirse con un jefe mafioso, Mickey Cohen, y predicarle el evangelio. El titular del periódico, a la mañana siguiente, que fue una sorpresa para los que habían hecho todo lo posible para que la reunión se mantuviese en secreto, puso a Billy de nuevo en el foco de atención. Pinchador de teléfonos convertido mientras evangelista trata de salvar a Cohen. Se tuvo que duplicar el tamaño de la carpa para tratar de acomodar a la multitud y se añadieron 3.000 sillas. Todos los días, los periódicos, propiedad de Hearst, cubrían la campaña. Como sucedió con avivamientos anteriores, el acontecimiento se había convertido tanto en una curiosidad como en una reunión religiosa, y las personas comenzaron a asistir por todo tipo de razones. Una vez, en medio de la noche, un guarda se despertó porque alguien sacudía las cadenas de la puerta. Al investigar, encontró a un hombre que decía que había ido a encontrar a Jesús, así que el guarda, un pastor que ayudaba con la campaña durante una licencia de su iglesia, oró con él allí mismo para que fuera salvo. Esta oración personalizada se convirtió en tendencia durante el resto de la campaña. Las personas caminaban, solas o en pareja, horas después de que el servicio había terminado, buscando a alguien que orara con ellas. Los sermones parecían algo secundario para la atmósfera del Espíritu Santo que obraba en los corazones. Una noche, un hombre fue directamente del bar a las reuniones.
Caminó derecho por el pasillo en medio del sermón, pidiendo que alguien orara por él. Cuando Billy le pidió a Grady Wilson que lo llevara a la carpa de oración, muchos otros lo siguieron, aunque todavía no se había hecho el llamado. Pronto, el avivamiento comenzó a aparecer en los cortos noticiosos que todavía se transmitían en los cines en aquella época. El rostro de Billy comenzaba a tener reconocimiento a nivel nacional. Al final de la quinta semana, la intensidad de las reuniones nocturnas comenzó a pasar factura. A Billy se le terminaron los sermones para predicar y tuvo que trabajar entre 6 y 8 horas cada día para preparar más. Debido a su creciente notoriedad, se le pedía continuamente que hablara 3 o 4 veces al día en reuniones ciudadanas, iglesias, asambleas escolares, entrevistas y en fiestas sociales en casas de los ricos y famosos antes de ir a la carpa para el servicio de la noche. Después del servicio, los obreros de oración y el equipo se quedaban hasta que cada individuo que había pasado al frente había hablado y orado con alguien. Billy les tuvo que pedir a otros que lo reemplazaran y predicaran, así él tenía tiempo para descansar y para preparar nuevos sermones. A pesar de esto, el comité no sintió la libertad de terminar las reuniones hasta 8 semanas más. Las reuniones no finalizaban porque el número de asistentes no disminuía. Para el último servicio del domingo por la tarde, más de 11.000 personas formaron fila durante 2 horas antes del comienzo para poder ingresar, y el lugar se llenó una vez más hasta desbordar. Miles de personas se quedaron afuera, imposibilitadas de entrar, pero se amontonaron tan cerca como pudieron a fin de escuchar la prédica de Billy. En el curso de 8 semanas, cientos de miles de personas habían concurrido a escucharlo y muchísimas más habían respondido al llamado al altar, el 82% de las cuales nunca antes habían sido miembros de una iglesia. Miles de personas más pasaron al frente para comprometer nuevamente su vida a Cristo. Algo más inesperado pasó. Billy Graham ya era una celebridad reconocida en toda la nación. Rebosar de campañas. ¿Había sido la campaña de Los Ángeles flor de un día? Obviamente, no. Cuando Billy viajó a Boston, la campaña atrajo a una multitud más grande que cualquier otro evento de esa ciudad para la noche de Año Nuevo. La campaña se trasladó al Boston Garden, con capacidad para 13.000 personas, ya que se necesitaba espacio adicional, pero, aún así, miles de personas quedaron afuera. La capacidad de organización de Billy se ampliaba y perfeccionaba, ya que cada reunión planteaba nuevos retos y nuevos obstáculos que superar mediante el entrenamiento y la oración antes del siguiente evento. Billy y su equipo reestructuraron el proceso de manejo de multitudes tan grandes y la administración de la logística de los alcances evangélicos. Sus reclutas se habían transformado en una maquinaria organizacional lo suficientemente disciplinada como para manejar la cifra de asistentes y convertidos por igual. En la primavera de 1950, Billy tuvo la singular oportunidad de repetir algo que George Whitefield había hecho una vez: predicar en el Boston Common. Aunque la multitud reunida por Billy era 2 veces el tamaño de la de Whitefield, 50.000 asistentes, le rindió homenaje a su antecesor usando el mismo título para su sermón: ¿Reinará Dios en Nueva Inglaterra? Una campaña de más envergadura, realizada ese año en Portland, Oregón, ese año planteó un nuevo problema. El dinero que ingresaba para la actividad fue mucho más del que se necesitaba para la campaña. Billy le dijo a su audiencia que usaría el dinero excedente en programas de radio, pero ¿dónde iba a guardarlo? No quería ponerlo en su cuenta bancaria personal pues tendría que pagar impuestos. La solución llegó cuando él, Grady Wilson y Cliff Barrows fundaron la Asociación Evangélica Billy Graham, GEA, por sus siglas en inglés, como una organización sin fines de lucro para administrar los alcances. A los 32 años de edad, Billy era el cristiano más famoso de Estados Unidos. Tuvo oportunidad de involucrarse en varios proyectos al mismo tiempo. Los siguientes años, comenzó a trabajar en la industria fílmica para producir películas cuyo objetivo era acercar a los jóvenes a Cristo. Su programa de radio, The Hour of Decision, comenzaba a tomar vuelo. Describió la estructura de la revista que se convertiría en la revista Christianity Today y, finalmente, participó en televisión. A medida que la popularidad de Billy crecía y los avivamientos se expandían, la cobertura de la prensa se volvió más crítica. Billy y su equipo habían establecido medidas de seguridad. Entre ellas, que ninguno de ellos estaría jamás solo en una habitación con una mujer que no fuera su esposa y que harían que miembros del equipo revisaran las habitaciones de hotel y salas de reunión para asegurarse de que no había nadie escondido con el deseo de atraparlos en fotos comprometedoras. Eso casi pasa una vez. Habían tendido la trampa de tener a una mujer y a un camarógrafo en una habitación. Algo parecido ya les había sucedido a otros ministros famosos. Después, en Atlanta, se reveló a la prensa que la ofrenda para Billy y Cliff Barrows al final de las reuniones excedía el salario anual de la mayoría de los ministros locales. Billy y Ruth decidieron donar casi un tercio de ese dinero, y Billy hizo que la Asociación Evangélica Billy Graham le estableciera un sueldo, así no volvía a suceder una situación semejante. El equipo de liderazgo también decidió mantener los libros de la asociación al alcance del público para evitar que se hicieran preguntas acerca de cómo se gastaba el dinero que recibían durante las campañas. Los libros se auditaban de manera regular. Cuando otros ministerios tuvieron crisis o fueron cuestionados a mediados de los años 80 por caer ante una de las 3 tentaciones principales del ministerio: mujeres, oro o gloria, Billy Graham y su organización salieron airosos porque siempre se apegaron a sus altos estándares de integridad y transparencia financiera. A los 32 años, Billy era el cristiano más famoso en Estados Unidos. En 1952, Northwestern aceptó, finalmente, la renuncia de Billy como director. Para entonces, era obvio que estaba demasiado ocupado con las campañas como para continuar siquiera como representante de la escuela. La familia de Billy también siguió creciendo.
A las dos hijas de Graham siguieron otros dos hijos. William Franklin Graham III, llamado Franklin por la familia, nació el 14 de julio de 1952, y Nelson Edmund, Ned, nació en mayo de 1958. En la actualidad, ambos hijos trabajan en el ministerio, y Franklin asumió el liderazgo después de la campaña final de 205. Sin embargo, la asociación evangélica Billy Graham hizo algo más que sobrevivir. Billy abrió un camino que nadie más pudo. En 1977, fue el primero en hablar detrás de la cortina de hierro y realizó una cruzada en Hungría. En 1992, le dio una Biblia y uno de sus libros, Paz con Dios, al presidente Kim Il-sung de Corea del Norte, una de las naciones más anticristianas sobre la faz de la Tierra. El instinto de Billy de mantener las cosas sencillas y llevar el evangelio a todo lugar al que fuera invitado, con independencia de la política y la opinión pública, le permitió ir a lugares a los que pocos han ido. Pastor de presidentes. El 14 de julio de 1950, Billy hizo su primera visita a la Casa Blanca, que estuvo muy lejos de ser la mejor. Con la influencia de algunos seguidores en el Congreso, Billy fue a encontrarse con el presidente Harry Truman, aunque este parecía renuente a hacerlo. La guerra con Corea del Norte había estallado el 25 de junio, pocos días después de que se programara la cita. Grady Wilson, Cliff Barrows y Harry Beavan lo acompañaron. Truman fue cordial, pero no sabía si debía recibir a esos hombres como ministros o como los animadores que parecían ser con sus trajes de color crema. Billy le habló de sus recientes éxitos con los avivamientos en Los Ángeles y Boston, y le recordó que le había pedido al presidente proclamar en abril un Día Nacional del Arrepentimiento y Oración por la Paz, con la esperanza de evitar la guerra, pues se había publicado la noticia de que los soviéticos estaban almacenando armas nucleares. Truman asintió en reconocimiento. Después, Graham le preguntó por sus antecedentes religiosos. Bien, trato de vivir según el Sermón del Monte y la Regla de Oro, contestó el presidente. ¿Requiere más que eso, señor presidente? Es la fe en Cristo y su muerte en la cruz lo que usted necesita, le respondió Billy. En respuesta, Truman permaneció de pie como para despedirlos, así que Billy le preguntó si podía orar por él antes de marcharse. No puede hacer ningún daño, respondió Truman. Así que Billy puso un brazo en el hombro del presidente y todos oraron. Una vez afuera, Billy y su equipo se vieron de inmediato rodeados por la prensa. Tomado por sorpresa, Billy cometió el error de decirles a los reporteros todo lo que había sucedido en el Salón Oval, indiscreción que le prohibiría el ingreso a la Casa Blanca durante lo que restaba de la presidencia de Truman. Más adelante, Billy se enteró de que Truman lo consideraba un buscador de publicidad. Truman emitiría una declaración sobre la campaña planificada en Washington en 1951. En Key West, el presidente dijo con resolución que él no deseaba respaldar la reunión de avivamiento de Billy Graham en Washington, y en particular expresó que no quería recibirlo en la Casa Blanca. Ustedes recuerdan el espectáculo que armó para sí mismo la última vez que Billy Graham estuvo aquí. El presidente no quiere que eso se repita. Billy aprendió la lección y demostró que nunca más iba a abusar de la confianza de un presidente. Se convirtió en el confidente de cada presidente durante 5 décadas y media. Se reunió con cada uno de ellos, desde Eisenhower hasta George W. Bush, un total de 11 presidentes, y debido a ello George H. W. Bush lo llamó el pastor de Estados Unidos. Las cosas cambiaron tan rápidamente para Billy a principios de la década del 50 que a un año de haber sido despedido por Truman se encontró escribiéndole a Dwight Eisenhower para alentarlo a postularse a la presidencia. Era algo extraño para él. Como sureño y bautista, Billy era, básicamente, demócrata de nacimiento, pero en esta oportunidad, Eisenhower aún tenía que declarar su afiliación partidaria. Cuando, finalmente, se postuló como candidato republicano a la presidencia, Billy no vaciló en su apoyo secreto. Cuando Eisenhower le pidió a Billy que lo ayudara a darles un sesgo más religioso a sus discursos, Billy se ofreció de buena gana a ofrecerle algunos versículos de las escrituras que consideraba que serían de ayuda. Sin embargo, le advirtió que no podría hacer ninguna declaración en su apoyo, pues no deseaba que su plataforma para el evangelio se utilizara de manera equivocada para la política. Eisenhower lo felicitó por su integridad en ese asunto. Billy continuó su relación de amistad con Ike a lo largo de toda su presidencia, pero nunca se atrevió a llamarlo por ese sobrenombre. Siempre se dirigió a él como señor presidente en la Casa Blanca, como antes había sido general. Sin embargo, aprendió pronto su valor para los hombres cuyos amigos y asociados a menudo querían algo de ellos. En 19 SS, Eisenhower le preguntó a Billy cómo podía saber que era salvo. Es interesante lo que Billy comentó sobre eso. Sentí que no podía responder tan bien a su pregunta como otros lo hubieran hecho. Es poco probable que John Wesley, Charles Finney o incluso Peter Cartwright no hubiesen sabido cómo hacerlo. La experiencia de salvación de cada uno influyó mucho en sus enseñanzas de cómo las personas podían saber si eran salvas. Billy tenía respuestas más completas para el presidente John F. Kennedy cuando le preguntó cómo terminaría el mundo. ¿Es esto un hecho revelador para una generación de creyentes que hoy en día puede pasar años estudiando el libro del Apocalipsis, pero terminar un curso sobre los dones del Espíritu en una lección? Billy se dio cuenta pronto de que debía ministrar a los presidentes de Estados Unidos de la misma forma en que ministraría a cualquier otra persona. No estaba allí para convencerlos de otra cosa que no fuera cuidar el destino de su alma y demostrar que tenían que amar a aquellos que se les oponían tanto como amaban a sus más fervientes partidarios. Debido a que Billy era una figura muy popular, muy respetada y de buen concepto entre los evangélicos en toda la nación, muchas personas se identificaron con su disposición a entablar amistad con los presidentes y orar con ellos y respaldarlos.
En 1981, después de años de experiencia e incluso con algunos fracasos lamentables, aconsejó: los evangélicos no pueden estar estrechamente identificados con ningún partido o ninguna persona en particular. Tenemos que estar en el medio, predicar a toda persona, a derecha e izquierda. No he sido fiel a mi propio consejo en el pasado. Lo seré en el futuro. Billy se dio cuenta de que debía ministrar a los presidentes estadounidenses como ministraría a cualquier otra persona. En muy pocas ocasiones, esto era un problema para los evangélicos cuando favorecieron al presidente, pero cuando Bill Clinton ganó la presidencia en 1992 y Billy lo visitó en la Casa Blanca, muchas personas dijeron que había traicionado su fe. Sin embargo, Billy había conocido a los Clinton durante años y no iba a rechazar una oportunidad de influir en ellos para Cristo o de orar con ellos, sin importar lo que alguien pudiera decir. En 1989, mientras Billy estaba en Little Rock, Arkansas, y Gary Rodham Clinton lo invitó a almorzar. Su único requisito fue este: no almuerzo estando solo con mujeres lindas, así que se encontraron en el restaurante de un hotel y hablaron un par de horas. Años después, Billy dijo de Clinton: cuando dejó la presidencia, vio convertirse en evangelista, pues tiene todos los dones y debería dejarle a su esposa administrar el país. Esto molestó a muchos miembros de religiosa y derecha religiosa, que lo consideraron un respaldo a Hillary para la presidencia. Más adelante, Franklin Graham aclaró que el comentario era simplemente un chiste, pero esto de poco sirvió para reducir las críticas. A los demócratas tampoco les gustó cuando Billy visitó al presidente Richard Nixon después de su renuncia. Nixon tenía tal respeto por Billy que le ofreció la embajada de Israel en una reunión con Golda Meir. Respondí que Oriente Medio se sacudiría si yo fuera allí, recuerda Graham. Golda me apretó la mano por debajo de la mesa. Se sintió muy aliviada. El presidente Gerald Ford dijo una vez: Billy vino a la Casa Blanca para darme el tipo de seguridad que era importante en las decisiones y los desafíos en el país y en el extranjero. Siempre que uno se encontraba con Billy, tenía el sentimiento especial de que él estaba allí para ayudarte y guiarte a resolver tus problemas. En un evento en el que se homenajeaba a Billy en mayo de 2007, el presidente Bill Clinton dijo de él: cuando ora contigo en el salón oval o arriba, en la Casa Blanca, sientes que ora por ti, no por el presidente. En la misma actividad, el presidente Jimmy Carter dijo: soy solamente uno de los millones de personas cuya vida espiritual ha sido formada por Billy Graham. Siendo joven, Carter había trabajado en una de las campañas de Billy en Georgia. El presidente Lyndon Johnson le comentó a Billy su preocupación por morir durante su mandato. Había visto cómo la muerte de un presidente había arrojado al país a un caos cuando Kennedy fue asesinado, y ese era un legado que él no quería dejar. Parece que Graham fue la persona en la que Johnson más confió sobre este tema. Ya tuve un infarto, le dijo a Billy en 1967. No creo que postularme nuevamente que sea justo para la gente o para mi partido. Incluso le pidió que oficiara su funeral y le dijo que no quería nada lujoso. Quiero que mires a las cámaras y les digas de qué se trata el cristianismo. Háblales de cómo pueden estar seguros de que van a ir al cielo. Yo quiero que prediques el evangelio. Luego, añadió: en algún momento, cuéntales algunas de las cosas que hice por este país. Fue Johnson quien más llamó a Billy. Durante su presidencia, Billy visitó la Casa Blanca más de 20 veces. Parece que las primeras familias de la nación lo consideraban tan cercano cuando enfrentaban la muerte como lo era para ellos en la vida. Billy fue la primera persona a la que Nancy Reagan llamó fuera de la familia para decirle que Ronald había fallecido. Había presidido muchos funerales. El último había sido el de Gerald R. Ford, en enero de 2007. Poco después, en julio, el de Lady Bill Johnson. Billy también fue invitado a 11 tomas de posesión, y en la mayoría de ellas hizo la oración de apertura. Cuando los presidentes estadounidenses querían orar, por lo general llamaban a Billy. Justo antes de que comenzara la Guerra del Golfo en 1991, Billy pasó la noche en la Casa Blanca, junto al presidente Bush y su esposa, Barbara. Una vez más, los críticos pensaron que su presencia allí con ellos significaba su apoyo a la guerra, pero Billy dijo que se encontraba presente solo para dar apoyo a los Bush en un momento de dificultad. Tenía sentido, pues Billy era un fiel amigo de la familia Bush. En 1985, hizo una larga caminata por la playa con el hijo del presidente, George W., que condujo al entonces petrolero de 40 años al camino de la salvación. En la víspera de su cumpleaños número 89, en octubre de 2007, Billy fue invitado a almorzar en la Casa Blanca con George W., poco tiempo después de la muerte de Ruth Graham. El presidente quería ofrecer sus oraciones y aliento al hombre cuya iglesia personal, más que cualquier otro edificio, podría haber sido la Casa Blanca. La Asociación Evangélica Billy Graham planeó la última campaña de Billy del 24 al 26 de junio de 205. Se llevó a cabo en el Flushing Meadows Corona Park, en Queens, Nueva York. Para ese entonces, ya tenían la logística de la organización de un avivamiento masivo, pero no por ello era menos dificultoso. El primer paso era encontrar una lista de iglesias dentro de un radio de 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York, pero tal lista no existía. Sin frustrarse, elaboraron una que incluyó 12.000 iglesias. Contactaron a cada una de esas iglesias e invitaron a los miembros a asistir. 1.424 de esas iglesias estuvieron de acuerdo en participar, y representaron un total de 80 denominaciones diferentes, desde adventistas hasta iglesias de la viña, e incluso una que se autodenominaba hebrea pentecostal. Constituyó el mayor número de iglesias participantes en la historia de las campañas de Billy Graham.
Los líderes y los miembros de esas iglesias fueron invitados a asistir a 43 seminarios diferentes sobre todos los aspectos de la campaña, desde la solicitud de donaciones hasta el alcance de los barrios de su ciudad con invitaciones. Los planificadores revisaron las solicitudes con el objetivo de seleccionar 6.000 consejeros voluntarios para reunirse con las personas que pasarán al frente durante la campaña. Entre esos voluntarios no se incluía el equipo de ujieres que por sí solo tenía 5 niveles en su organigrama. Como en toda campaña de Billy, la oración era el fundamento de la actividad. Más de 35.000 personas estaban incluidas en una lista de correo mensual a fin de poder notificarlas de las peticiones individuales y alentarlas a orar por la campaña. Se pusieron más de 70.000 sillas y fue traducido a más de 13 idiomas, entre ellos el tamil, el húngaro y el árabe, simultáneamente. El costo del avivamiento se estimó en $6.800.000, incluido todo el trabajo de voluntariado. Cuando a Billy le preguntaron años antes sobre el hecho de que era el último de los grandes evangelistas, respondió lo siguiente: después que D.L. Moody terminó, dijeron la misma cosa, y después de Billy Sunday, también dijeron lo mismo. Después que yo termine, dirán exactamente lo mismo. Pero Dios levantará a distintas personas que lo harán mucho mejor que yo. Oh, si alguno de nosotros pudiera estar entre esas personas. 6 décadas difundiendo el nombre de Jesús. Billy Graham ha predicado en persona a alrededor de 215 millones de individuos en más de 185 países y territorios, un número sin precedente. Millones de personas han sido alcanzadas a través de la televisión, el vídeo, las películas, la literatura y las transmisiones por Internet. En sus 417 campañas, más de 3.200.000 personas han pasado al frente en respuesta a su llamado al altar. Esto, sin contar los millones de personas que han respondido a sus libros, programas de televisión y otros medios de comunicación que ha utilizado para difundir el Evangelio. En abril de 1996, la asociación evangélica Billy Graham patrocinó una retransmisión de uno de los sermones de Billy a una audiencia de alrededor de 2.500 millones en 48 idiomas y 160 países, un logro notable, ya que representa una transmisión simultánea verdaderamente global. Mientras escribo estas palabras, Billy tiene 89 años de edad, pero aún no se ha retirado del ministerio y lucha contra la enfermedad de Parkinson, la misma que hizo que su buen amigo Ronald Reagan dejara de aparecer en público. Con mucha lucidez, Billy dio una entrevista para el libro de Preacher and the Presidents, El Predicador y los Presidentes, que fue publicado en agosto de 2007. Aunque ya no está involucrado en los asuntos de rutina de su ministerio, aún lo consulta de vez en cuando su hijo Franklin, que ha tomado las riendas de la asociación evangélica Billy Graham. La esposa de Billy, Ruth, murió el 14 de junio de 2007, a la edad de 87 años. El cuerpo de Ruth está sepultado en las proximidades de la biblioteca Billy Graham, en Charlotte, Carolina del Norte, y allí será sepultado Billy algún día. Ahora vive en Montreal, Carolina del Norte, en la casa que su esposa construyó como un refugio alejado del público, cerca del lugar donde él nació. El legado de Billy seguirá viviendo a través de su organización y de sus hijos, y su lugar como uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos está asegurado. Conclusión. De John Wesley a Billy Graham. El evangelismo, desde sus comienzos hasta la actualidad, el evangelismo nació cuando John Wesley pudo sacar la salvación de las manos de la predestinación calvinista y devolvérsela a los individuos que buscaban y aceptaban que lo que Jesús había hecho en la cruz era todo lo que necesitaban para estar bien con Dios. Cuando personas similares a John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, William y Catherine Booth o Billy Graham tomaron ese mensaje y lo combinaron con la presencia de Dios, el avivamiento irrumpió para transformar comunidades y naciones. Por lo tanto, el evangelismo no fue solo el lugar de nacimiento de los movimientos metodista, bautista y congregacionalista, o de otros movimientos que rechazaron la doctrina de la predestinación, sino también el lugar de nacimiento de los movimientos pentecostales y carismáticos, y ambos han abrazado la presencia y el poder de Dios como se vio ejemplarizado en la vida de estos generales de Dios. En el análisis final, parece que el evangelismo hoy ha pasado del énfasis espiritual al político. Aunque todavía nos concentramos mayoritariamente en la obra del evangelismo, hemos hecho a un lado el poder de Dios por el más fácilmente controlado poder de un bloque de votantes conservadores. Parece que nos hemos olvidado de que fue el evangelismo el que cambió las naciones y corrigió las injusticias sociales durante los 3 siglos pasados, y no el poder de la democracia y el derecho al voto solamente. Parece que el cristianismo evangélico ha perdido mucha relevancia para las sociedades porque tiende a centrarse más en cambiar las leyes que en cambiar los corazones. Evangelistas como John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, y William y Catherine Booth transformaron comunidades y naciones con la predicación del evangelio. Esos evangelistas corrigieron males sociales por medio de esfuerzos de las bases y el ministerio puerta a puerta. Allí donde ellos veían necesidades, salían a satisfacerlas y ofrecían una mano para ayudar a la gente a ponerse de pie nuevamente, y también ofrecían el poder del evangelio para cambiar su vida y establecer sus medios de subsistencia. Ellos cambiaron el clima espiritual de las comunidades que tocaban, buscando el poder de Dios en la oración y predicando sobre Jesús y el poder de lo que Él logró en la cruz. Cuando Jesús se convirtió en tema de conversación en esas comunidades, importaba muy poco lo que la ley local dijera. La moral la determinaba la gente que buscaba agradar a Dios y no seguir medidas legislativas. En contraste con esto, la conversión en el siglo XX se convirtió más en un asunto de una persona que respondía a un llamado al altar que en alguien que luchaba en oración hasta sentir la confirmación en el corazón de haber sido salvado por Cristo. El paso al frente reemplazó a los bancos de penitentes de Finney.
El conocimiento de la propia salvación provino de una palmadita en la espalda de un obrero de oración más que de la convicción personal o de una revelación que se haya buscado intensamente. Si el cristianismo de la actualidad parece impotente, quizás sea porque ha perdido lo que los primeros evangelistas sabían, que la salvación se debe buscar con temor y temblor. Filipenses 2:12. Necesitamos regresar a la gran revelación que los generales de Dios conocían también, que Jesús es el único camino para sanar los males sociales y para cambiar de forma permanente la vida de las personas. Cuando Jesús se presenta con toda su misericordia y todo su amor, las personas cambian y su estilo de vida se transfiere. Se corrigen las injusticias de forma permanente solo cuando Jesús y su poder son verdaderamente revelados. Si la Iglesia ha de recuperar el poder de Dios que desataron los Boss y que se evidenció en Canneridge y en la calle Azusa, entonces quizá necesitemos volver a aprender los métodos de oración, dedicación a la palabra y búsqueda del Señor que usaban los evangelistas. El siglo XXI está gimiendo en anticipación, a la espera de la revelación de los hijos de Dios, véase Romanos 8:19, aquellos que caminan en el poder de Cristo una vez más. Yo creo que Dios está listo para ungir a nuevos evangelistas. Solo. Conclusión: necesita de quienes estén dispuestos a tomar la antorcha de estos generales y pagar por el poder de Dios el mismo precio que ellos pagaron. Sus caminos y sus bendiciones no han cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Que Dios nos use a usted y a mí para cambiar los corazones en la forma en que ellos lo hicieron, de modo que la voluntad de Jesús, su deseo de sanar, de bendecir, de corregir males sociales y de alcanzar a la humanidad se produzca una vez más en nuestras naciones.